cáncer es cuando una célula, que puede estar en cualquier parte de nuestro organismo, de cualquier tejido de nuestro organismo, empieza a crecer de forma anormal. Todas nuestras células están regidas por un crecimiento bien marcado en el cuerpo. Entonces, lo que pasa en el cáncer es que una célula pierde la señal del resto de las células y empieza a crecer de forma irregular, de forma desproporcionada, y se empieza a reproducir. Y cada vez que se reproduce, esas células son como la inicial, que no tienen un control adecuado y siguen creciendo y creciendo, y es como se forman los tumores. Tiene la capacidad de invadir los órganos que están alrededor. Y por si fuera poco, tiene la capacidad de meterse al torrente sanguíneo y entonces empiezan a circular en todo el cuerpo hasta que llega un momento que se siembran en algunos puntos como el hígado o el pulmón o los huesos, y entonces tienen la capacidad de hacer lo que se llama metástasis o enfermedad a distancia, hasta que el cuerpo está invadido de lo que es cáncer. En las etapas tempranas, que es cuando nosotros podemos curar el cáncer colorectal, no nos va a dar ningún síntoma. Se origina en cualquier parte de lo que se llama intestino grueso, que es el colon derecho, el colon transverso, el colon izquierdo, que es donde se procesan los alimentos que vienen del intestino delgado y donde finalmente se va a formar la materia fecal. Y el colon del lado izquierdo, el intestino grueso del lado izquierdo, se termina conectando con lo que es el recto, que el recto se mete a la pelvis y finalmente el recto se conecta con el ano. Entonces, cualquier tumor que se origine en esta zona anatómica que acabo de mencionar es lo que referimos nosotros como cáncer colorectal. El colon es como una manguera gruesa. Lo que va a suceder cuando hay un cáncer es que adentro de la manguera va a empezar a formarse un chipote, un tumor. Entonces, cuando tenemos un tumor pequeño, prácticamente no va a dar síntomas, que si nos hacemos una colonoscopia y nos los quitan, no es cáncer. ¿Cuándo va a empezar a dar síntomas? Bueno, pues cuando este chipote ya está más grande y cuando en esta manguera sí está obstruyendo. Entonces, ¿eso qué nos va a provocar? Va a provocar que estemos estreñidos, que las heces ya no sean de un calibre adecuado, sino que empiezan a salir heces como cintas, como serpentinas o muy delgaditas, o va a provocar que a veces tengamos diarreas en vez de evacuaciones formadas, y a veces estos tumores empiezan a crecer y la superficie se empieza a lastimar y entonces empiezan a sangrar. Al principio puede ser un sangrado que ni siquiera nosotros vamos a reconocer a simple vista en las heces, y a veces inclusive puede ser sangrado fresco. Los pacientes a veces se confunden con la causa más frecuente de sangrado, que es una hemorroide. Entonces, cuando tenemos estos datos, definitivamente no tenemos que perder tiempo y hay que buscar al especialista médico. Cuando más frecuente da el cáncer colorectal es en personas entre 50 y 65 años. Sabemos que nos da igual a hombres y a mujeres, no hay una diferencia entre sexos. Sabemos que una vida sedentaria, una vida con malos hábitos alimenticios, van a aumentar el riesgo de que desarrollemos cáncer colorectal en algún momento de nuestra vida. Una dieta alta en grasas, alta en carnes, pues, alimentos procesados, el exceso de consumo de alcohol o el tabaquismo, sabemos que incrementa el riesgo. A partir de los 40 años tendríamos que buscar algún especialista médico. Podría ser un cirujano oncólogo, un oncólogo médico, un gastroenterólogo, que nos haga una exploración física completa y al menos hacerse una colonoscopía, que es la introducción de una cámara que revisa desde el ano hasta que termina el intestino grueso. Si esa colonoscopia está normal, nos podemos quedar tranquilos y no la tenemos que repetir en los próximos 10 años. Si ya hay síntomas, eso es motivo para ver ya a un especialista. Y aquí sí yo recomendaría buscar a un cirujano oncólogo, un oncólogo médico. No te dé miedo preguntar, que no te dé pena preguntar, porque son síntomas que de forma inicial, si tú los detectas y buscas la atención médica adecuada, pueden salvar tu vida. Lo más importante
que buscarle, porque yo creo que no hay nada más rico que estar sanos. El placer de la salud.